Hoy toca ver entonces la ecuación general de la capacidad de carga bajo los parámetros que establecen Bessick, Pran y Reisner. Y para tal efecto, entonces, el ejemplo que preparé es el que aparece en la pantalla, que dice lo siguiente. De acuerdo con los siguientes datos, calcular la capacidad de carga admisible, QA, y el valor de la carga máxima W, es decir, esta que aparece aquí, de una zapata corrida de 12 metros de longitud. Para el cálculo, usar los coeficientes de Bessick, Pran y Reisner, es decir, los coeficientes que conjuntamente establecieron estos tres investigadores, y un FS, es decir, un factor de seguridad igual a 3.5. Entonces, aquí adicional se muestran los datos, la profundidad, el DF, es igual a 1.4 metros, el ancho de zapata B es igual a 1 metro, y me están dando además algunos valores que proporciona la mecánica de suelos, que son estos que aparecen acá. Respectivamente, el peso específico de la masa de suelo, 1.55 toneladas sobre metro cúbico, al igual que en el ejemplo de ayer. Hay un solo dato que me están proporcionando sobre el peso específico del suelo, luego entonces este valor va a tomar el valor en la fórmula tanto de gamma 1 como de gamma 2. Un ángulo de fricción interna igual a 15 grados y una cohesión igual a 1.1 toneladas sobre metro cuadrado. Bueno, entonces a partir de estos datos, pues hacer las operaciones para obtener lo que se está solicitando. Bueno, como paso número 1, pues es hacer lo mismo que en su momento hicimos en el ejemplo de ayer. Vamos a obtener los factores adimensionales de capacidad de carga, que por cierto también aparecen en esta fórmula, en esta ecuación general de la capacidad de carga. Hace rato les mencionaba cuáles eran las adiciones respecto a lo demás, pues es igual, las mismas variables. Entonces aquí vamos a calcular o a estimar, a identificar el valor de NC, de NQ y de N gamma, que son los factores adimensionales de carga. Esos, al igual que con Terzaghi, aquí también depende del ángulo de fricción interna. Entonces nos vamos sobre las tablas, vamos a buscar los de Bessick, Pran y Reisner, y aquí un ángulo de fricción interna de 15. Entonces para 15 grados identificamos los valores asignados para cada uno de estos. Entonces tenemos un phi igual a 15, entonces NC 10.98, NQ igual a 3.94 y N gamma 2.65, que son los valores que están dados de altas aquí. Y con eso entonces ya terminamos con este paso inicial. Bien, a partir de ahí, lo que planteo es calcular los factores de forma, estos que tienen como segundo subíndice la S. Entonces, en este segundo paso voy a calcular o se van a estimar los valores de FCS, FQS y F gamma S. Esos tres son los factores de forma. Insisto, los que tienen como segundo subíndice la letra S. Bueno, entonces, ¿cómo se van a calcular esos factores de forma? Aquí aparecen entonces las consideraciones de Bessick, Pran y Reisner. Entonces, aquí está cómo se van a calcular. Las fórmulas que corresponden. Estas fórmulas entonces las reproduzco acá en el cálculo y comienzo a hacer la sustitución. Entonces estas fórmulas que aquí aparecen son las que aparecen en el formulario, hasta esta parte. Ya en esta otra se hace la sustitución que corresponda. Entonces FCS según el formulario es igual a 1 más B entre L, en donde B representa el ancho de la zapata, es decir, 1 metro. Y L, por otro lado, representa la longitud que tiene la zapata corrida. Por cierto, esa longitud acá aparece como dato, 12 metros de longitud. Entonces, eso es lo que representan B y L. Si fuera una zapata aislada, supongamos como la de ayer, una zapata cuadrada, el valor de B y el de L sería el mismo. Por ejemplo, en el día de ayer, B era igual a 1.2, pues ¿a qué sería igual L? Pues a 1.2, porque esta es una zapata aislada, B y L. De tal manera que la ecuación general de la capacidad de carga no hace distinción entre una
forma y otra que pueda tener la zapata, sino que es la misma fórmula. Eso sí, las consideraciones son diferentes. Como en este caso, reitero, si fuera una zapata cuadrada, pensando en el ejemplo que vimos el día de ayer, pues tanto B como L tendrían el mismo valor y ese cociente sería igual a 1. En el caso que nos ocupa no, porque es marcadamente no es una zapata cuadrada, es una zapata corrida y el valor de L es diferente al de B. Bueno, y eso que multiplica a NQ entre NC, ¿cuáles son esos factores? Pues estos que tengo acá arriba, los que dimos de alta en el paso número 1. Bueno, sustituyendo cantidades, entonces es 1 más B entre L, B que es igual a 1, según estamos observando aquí. Y L que es igual a 12 metros, estos que están acá como dato. Y después tenemos NQ entre NC, son los valores que tenemos acá. NQ es igual a 3.94 y NC igual a 10.98. Se efectúa la operación y da 1.0299. Aquí, como sugerencia, si yo fuera ustedes y estuviera haciendo este cálculo en la calculadora, yo solamente me preocuparía por esta parte que aparece acá. Yo solamente escribiría esto en la calculadora. Y al final, a lo que me resulte de esto, pues le sumo 1. De tal manera que lo que se obtiene en la calculadora de esto que estoy encerrando en este recuadro de color azul es igual a 0.299 más 1, pues 1.0299. Aquí, por favor, usen las cifras decimales que yo estoy dando de alta en este ejemplo de muestra. Son 4 cifras decimales para no estar perdiendo significación en la exactitud de los cálculos. Bueno, entonces hasta ahí ya calculamos FCS. Vamos a calcular FQS. La fórmula es 1 más P entre L. Una vez más, P es igual a 1. L es igual a 12 metros, según los datos del ejercicio, por tangente de phi, en donde phi representa el ángulo de fricción interna, en este caso 15. Haciendo la sustitución, entonces es 1 más 1 entre 12, por la tangente de 15, 15 que aparece aquí. Entonces, aquí nuevamente yo me preocuparía únicamente por esta parte. Lo que da esa parte es 0.0223 y finalmente más 1. Esa operación hasta la podemos hacer mentalmente, el sumarle el 1, pues 1.0223. Y finalmente el F gamma S, que es igual a 1 según la fórmula, menos 0.4 B entre L. Se hace la sustitución, 1 menos 0.4, 1 entre 12, es decir, 1 que es B y 12 que es la longitud del zapata corrida. Aquí yo sí escribiría todo en la calculadora, porque aquí ya es una diferencia, no es una suma. Entonces 1 menos 0.4, 1 entre 12, da 0.9667. Y hasta ahí entonces ya calculamos todos los factores de forma. Luego entonces ya calculamos, ya terminamos con este segundo paso. Como tercer paso dentro de esta fórmula de capacidad de carga, pues ahora voy a calcular los factores de profundidad. Es decir, FCD, FQD y F gamma D. Y ahora los factores de profundidad se calculan de esta forma. Aquí sí hay dos situaciones marcadamente diferentes. Una situación es cuando estamos en este estado. Cuando DF, recordando que DF es la profundidad de la zapata, cuando DF entre B es menor o igual a 1. O bien, la segunda condición en la cual podemos estar es cuando DF entre D es mayor que 1. Entonces aquí es menor o igual a 1 o mayor a 1. Entonces lo primero que tendríamos que hacer aquí es ver a qué es igual D entre F. DF, entre B. Entonces DF, que es igual a 1.4, según lo estamos viendo aquí. DF, recordar que es la profundidad que tiene la zapata. Entonces ese cociente es DF entre B, es decir, para nuestro caso 1.4 entre 1. 1.4 entre 1, pues da 1.4. Con respecto a 1, es evidente que 1.4 es mayor que 1. Entonces significa que estamos de este lado. Y si estamos de este lado, pues tenemos que usar estas fórmulas para poder calcular FCD, FQD y F gamma D. Bueno, vamos por partes. Entonces estas fórmulas son las que reproduzco acá en el ejemplo.
Entonces, vamos por partes, decía yo. Comencemos con FCD, que según la fórmula es 1 más 0.4 tangente a la menos 1 de F entre B por pi entre 180, lo que aparece acá. Bueno, se sustituyen las cantidades. Entonces, 1 más 0.4, 0.4 tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de F entre B. De F entre B, que por cierto, ya lo calculamos acá arriba. De F entre B es 1.4. Entonces, no tenemos que volverlo a escribir como operación. Sencillamente tomamos el valor que le corresponde a DF entre B, 1.4. Y eso por pi entre 180. Aquí, al igual que en el anterior, yo sugeriría solamente hacer esta parte de la operación. Esa parte da 0.3802 y al sumarle 1, pues 1.3802. Bueno, ahora vamos con FQD. La fórmula es esta pequeña operación que aquí aparece, esta pequeña ecuación. Dice 1 más 2 tangente de phi, paréntesis, 1 menos seno de phi, se cierra paréntesis al cuadrado, tangente a la menos 1 de F entre B, pi entre 180. Sustituyendo cantidades, entonces es 1 más 2, según la fórmula, tangente de phi, en donde phi es igual, recordemos, a 15 grados. Phi es el ángulo de fricción interna del suelo, que corresponde a la parte del suelo friccionante, gravas y arenas. 1 menos el seno de phi, una vez más, 15, se cierra paréntesis, al cuadrado, tangente a la menos 1, de df entre b, que es 1.4, este valor que tenemos acá arriba, por pi entre 180. Se hace esta parte de la operación, da 0.2798 y al sumarle 1, pues 1.2798. Y ya, para terminar, el F gamma D, la parte más difícil de esta operación, es igual a 1. Evidentemente es ironía. Entonces F gamma D, 1. Lo damos de alta. Entonces ya calculamos los valores que estábamos buscando, que son estos finalmente que están acá. Entonces, como ya terminamos de calcular todos los factores de profundidad, pues ya concluimos con este tercer paso dentro de este desarrollo, tomando las consideraciones de Bessig, de Rahn y Reisner. Bueno, factores de inclinación. Los factores de inclinación solamente están activos, se los voy a ejemplificar con esta figura. Si esta carga que aparece aquí en el dibujo tuviera un tipo de inclinación, entonces los factores de inclinación sí van a tomar algún valor diferente de 1. Es decir, si esta carga W, digamos, tuviera una inclinación, pues entonces esa inclinación se toma en cuenta y se hacen los cálculos correspondientes. Y la inclinación, por cierto, se mide con este ángulo que se mide aquí en esta parte. El ángulo que se forma con respecto a la vertical. A este ángulo se le llama el ángulo beta. Bueno, y eso es si hubiera algún tipo de inclinación. En los ejemplos que nosotros vamos a estar usando, en los problemas que ustedes van a estar resolviendo, no va a haber inclinación en la carga. Luego entonces, cuando no haya inclinación, cuando la carga sea totalmente vertical, los factores de inclinación son igual a 1. Entonces, esa es la razón por la cual acá pues me voy por la fácil. Entonces, factores de inclinación, tal vez aquí haría falta una anotación como para darle sentido de por qué son igual a 1. Entonces, dado que la carga es completamente vertical, entonces la conclusión es que FCI, FQI y F gamma I son igual a 1. Eso siempre se va a cumplir, siempre que la carga sea completamente vertical. No tenemos que preocuparnos por aplicar lo que aparece aquí en la fórmula. Sencillamente nos vamos directo, igual a 1. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos los factores de forma, de profundidad y de inclinación, ahorita fueron estos, FCI, FQI y F gamma I, que son igual a 1 porque no hay inclinación, es completamente vertical la carga. Bueno, como ya tenemos todos esos datos,
Ya entonces nos enfocamos a hacer la sustitución en esta fórmula de la capacidad general, en esta ecuación general, perdón, de la capacidad de carga. Aquí sí, lo que sugiero es que nos vayamos término por término para no saturar toda la operación y saturarnos en la operación también, tanto al escribirla como a las horas de hacer su cálculo. Entonces, como un primer término, vamos a calcular esta parte, que es el CNC, FCS, FCD, FCI, que es lo que aparece aquí. Entonces, aquí comienzo escribiendo la ecuación general de la capacidad de carga y entonces voy tomando cada uno de sus términos. Comenzamos con este de acá, les decía yo. Entonces, este es este que está aquí. Bueno, entonces dice C, NC, FCS, FCD, FCI. Entonces el C, que es la ecuación, lo tomamos acá de los datos que nos da la mecánica de suelos, que es igual a 1.1. Listo. Y luego el NC, que es este valor que tenemos acá, 10.98. Entonces 1.1 por 10.98. Aquí estoy haciendo ya la sustitución. Y luego por FCS, buscamos a cuánto nos dio FCS. Fue igual a 1.0299, pues 1.0299, que es este de aquí. El FCD 1.3802, entonces 1.3802 también lo damos de alta. Y finalmente el FCI, que es igual a 1, porque no hay inclinación en la carga. Se hacen los productos indicados y se obtiene un valor igual a 17.17 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora nos pasamos al segundo término, que es este que aparece acá abajo. ¿Qué es lo que tenemos aquí como segundo término? Pues bueno, dice aquí gamma 1 de FNQ por NQS, FQD, FQI. Entonces el gamma 1, como solamente me están dando un solo valor del peso específico del suelo, entonces decía yo al inicio de esta explicación que el gamma M que aparece toma el valor que le corresponde tanto al gamma 1 como al gamma 2. Entonces para este ejercicio es 1.55, pues 1.55, que es esta cantidad que aparece aquí. Después que tenemos el DF, la profundidad, 1.4, pues 1.4. Aquí solamente es hacer la sustitución. Y luego NQ, lo que vimos en el primer paso, 3.94. 3.94 por FQS, el factor de profundidad que le corresponde, el factor de forma, perdón, 1.0223. Por el FQD, el factor de profundidad, que es igual a 1.2798. Y finalmente el de inclinación, que es igual a 1. Se hacen las multiplicaciones y se obtiene 11.18 toneladas sobre metro cuadrado. Ahora para terminar en esta parte, nos vamos al último término, que es lo que se describe aquí en esta tercera línea. Entonces, según lo que observamos, aquí tenemos en la fórmula punto 5 de gamma 2, B, N gamma, F gamma S, F gamma D y S gamma I. Entonces, punto 5 es por fórmula. El gamma 2, pues 1.55, el mismo valor del gamma 1, les decía yo, porque nos están dando un solo valor del peso específico de la masa del suelo. B, que es el ancho de la zapata, dado que es igual a 1 metro, este valor que aquí aparece, y lo dice N gamma, que es igual a 2.65, F gamma S, que es igual a 0.9667, después tenemos el F gamma D, 1, y el F gamma I, que es igual a 1, 1 y 1. Se hacen las multiplicaciones y se obtiene 1.99. Sumamos los tres resultados parciales para obtener entonces
el total de la capacidad de carga. Esta capacidad de carga, entonces, luego la dividimos entre el factor de seguridad, que es igual para este ejercicio a 3.5, este valor que aquí tenemos. Y se obtiene 8.67 toneladas sobre metro cuadrado. Acá, a diferencia del ejercicio que analizamos el día de ayer, se trata de una zapata corrida. Luego entonces, cuando es una zapata corrida, ya no hablamos de una carga puntual, sino de una carga distribuida a lo largo de la longitud de la zapata. Entonces, como estamos hablando de una carga distribuida, pues ahora se habla de una carga W. Entonces, una carga P, como la que calculamos ayer, es una carga puntual y eso es válido para las zapatas aisladas. Para las zapatas corridas, la carga que está actuando sobre la longitud de la zapata es una carga distribuida, entonces es una carga W. Bien, ¿cómo obtenemos? Bueno, este resultado del QA ya es un valor final, porque es uno de los dos valores que me están pidiendo, uno de los dos resultados, la capacidad de carga admisible. Entonces, ¿a qué es igual la capacidad de carga admisible? A 8.67 toneladas sobre metro cuadrado. Bueno, a partir de ahí vamos a calcular la carga distribuida máxima, decía yo, como es una zapata corrida, entonces aquí no hablamos ya de un cálculo de una carga puntual, sino de una carga distribuida. Bien, entonces cuando se trata de cargas distribuidas, tenemos que hacer esta operación que aquí aparece, según la cual entonces es, para obtener esa W, el valor del QA por D, es decir, por el ancho de la zapata. En nuestro caso es igual a 1 metro en este ejemplo. Entonces, QA, que es igual a 8.67, este valor que aquí aparece, por el ancho de la zapata, que es 1. En ese caso da el mismo valor porque se está multiplicando por 1. Y lo único que cambia son las unidades, porque ahora, como se está multiplicando por una longitud, este metros cuadrados se convierte en metros nada más. Entonces, el resultado da 8.67 toneladas sobre metros, que son las unidades que se usan para las cargas distribuidas. Y de esa manera, entonces, se termina con el ejercicio.